Desde el fallo de un embalse sobresaturado en California después de días de fuertes inundaciones hasta una rara grabación en video del preciso momento en que una presa de terraplén de 95 años sucumbió a su propio peso, y una catástrofe en Brasil que sorprendió casi sin advertencia. Aquí presentamos 10 masivos fallos de presas capturados en cámara. Brumadinho es un municipio en el sureste de Brasil, hogar de poco más de 40.000 personas. Alberga la mina de hierro Corrego de Fejal y fue el escenario de uno de los peores fallos de presas en la historia. Sin embargo, en lugar de contener agua, la presa de Brumadinho retenía subproductos mineros tóxicos llamados relaves. El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho colapsó sin previo aviso. Un deslizamiento de tierra masivo arrasó la mina mientras los empleados almorzaban. Se extendió por millas a través del bosque antes de llegar al río Paraopeba. Las imágenes fijas de la cámara realmente ponen la catástrofe en perspectiva. No estamos viendo simplemente una ladera montañosa, sino toda una presa de relaves a punto de colapsar. La pared de tierra cede, provocando un deslizamiento de tierra poderoso que arrasa con todo a su paso. Barro y escombros caen sobre la línea de árboles antes de dirigirse hacia la mina. Vale, la mayor productora mundial de mineral de hierro y níquel, operaba la presa. Esta es la misma compañía responsable de otro fallo catastrófico en Mariana, Brasil, 4 años antes, pero volveremos a eso más adelante. Trágicamente, el colapso de Brumadinho se cobró 270 vidas, en su mayoría empleados de Vale, que disfrutaban su almuerzo cuando la presa falló. Un hombre, Elías Nunes, logró salir con vida y se sentó con la BBC para relatar su impactante historia. Presa de Edenville, Michigan, es una pequeña comunidad en las orillas orientales del río Tittabawassee, aproximadamente a 1 milla al norte de la ciudad. Allí se encontraba la presa de Edenville, que bloqueaba el flujo de los ríos Tittabawassee y Tabaco para formar el lago Wixom. Decimos se encontraba porque la presa falló en mayo de 2020. Lluvias intensas azotaron la presa de Edenville y sus alrededores, provocando el colapso catastrófico del lado oriental del terraplén. La afluencia de agua obligó a los residentes de Edenville y Sanford a evacuar, mientras el agua se dirigía río abajo hacia la presa de Sanford, aproximadamente a 10 millas de distancia. Un afortunado residente estuvo allí para grabar el momento en que la presa se rompió inicialmente. There it goes. There it goes. There we go. There's the rush. Existen varios megaproyectos que parecían prometedores en teoría, pero que nunca llegaron a realizarse. El embalse de Auburn, California, es uno de esos proyectos. Propuesto como una forma de controlar las inundaciones en el río americano, el concepto de la presa Auburn nació oficialmente en 1950. Llevó 18 años para que la construcción finalmente se pusiera en marcha, comenzando con un túnel de desvío de $5.1 millones para desviar el río americano a través de la ladera de la montaña. Sin embargo, todo se detuvo en 1975, cuando un terremoto de magnitud 5.7 golpeó el área de Sierra Nevada, a unos 80 kilómetros al norte de la presa de Auburn. Ingenieros y geólogos estaban preocupados de que su amada presa no sobreviviera a un terremoto similar, así que pusieron fin al proyecto hasta que pudieran resolver el problema. Para 1979, los trabajadores tenían una base y un dique de tierra hecho de arcilla, arena y suelo. Parecía que finalmente las cosas estaban avanzando, pero las lluvias sin precedentes de 1986 demostraron lo contrario.
el agua llenó rápidamente el embalse de Auburn hasta el punto en que su capacidad de almacenamiento y desvío se vio superada. Los funcionarios, temiendo un desastre, comenzaron a liberar agua de las presas aguas abajo, y eso fue exactamente lo que obtuvieron. A medida que el agua sobrepasaba la presa, el suelo suelto comenzó a erosionarse, y aunque estaba diseñado para esto, sucedió a un ritmo mucho más rápido de lo esperado. Poco después de la primera sobreelevación, la erosión había acabado su camino hacia el propio embalse, aumentando considerablemente la tasa de emisión. Hacia las 14:30 del 18 de febrero, casi la mitad de la presa se había ido. Afortunadamente, se evitó una tragedia aún mayor gracias a la rápida actuación de los funcionarios para bajar el nivel de agua de la presa aguas abajo, que resistió firmemente el desastre. El colapso generó nuevo interés en la construcción de una presa adecuada, pero hasta 2022, el embalse de Auburn es un agujero multimillonario que probablemente nunca se construirá. La región del norte de India, a menudo referida como Devbhumi o la Tierra de los Dioses, debe su apodo a los numerosos templos hindúes dispersos por la zona. Es un estado en el Himalaya, lo que coloca a sus habitantes a merced de las montañas. En febrero de 2021, una presa glacial en lo alto de las montañas se rompió, desatando grandes cantidades de agua y escombros hacia los trabajadores de una hidroeléctrica. Varios ángulos de ese fatídico día muestran la verdadera magnificencia de las montañas. कंपनी का यार वो तो नहीं होता देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये Lucerna es una ciudad a nivel de prefectura en Sichuan, China, cerca de los ríos Dadu y Mian, con más de 3 millones de habitantes, ubicándola entre Chicago y Los Ángeles para comparar. Lucerna es también hogar de la estatua del Buda gigante, tallada en la montaña en el siglo VIII, que representa un Buda sentado masivo. Sin embargo, esas montañas centrales de China son altamente susceptibles a deslizamientos de tierra durante las fuertes lluvias, lo que también provoca inundaciones que han empeorado en los últimos años. En julio de 2019, trabajadores de carreteras corrieron por sus vidas cuando un gran deslizamiento de tierra cayó de la montaña y se estrelló contra la presa más abajo. Dam Aika es una ciudad húngara con alrededor de 35.000 habitantes. Se encuentra en las colinas de las montañas de Bocconi y fue el lugar de un catastrófico colapso de una presa de relaves en octubre de 2010. La presa contenía un mar de residuos de bauxita, conocido como lodo rojo, el subproducto del procesamiento de bauxita en óxido de aluminio.
El lunes 4 de octubre de 2010, el rincón noroeste de la presa falló, liberando aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de lodo rojo en pueblos y aldeas cercanas. El lodo rojo es una mezcla química tóxica y, según algunos expertos, puede ser radiactivo. Las imágenes posteriores al colapso de la presa deberían proporcionarte toda la información necesaria. Lo que parece una plaga egipcia es lo que sucede cuando una presa de lodo rojo colapsa e inunda una ciudad desprevenida. Los residentes trabajan incansablemente para limpiar las calles del lodo tóxico, pero este está literalmente en todas partes. Mancha escaleras y hasta cubre a los perros. Entre 80 y 90 personas tuvieron que ser llevadas al hospital por quemaduras químicas y la inundación se cobró 10 vidas en la zona. Al día siguiente, las autoridades cerraron la producción en la planta y ordenaron reparar la presa para el miércoles. El presidente de la empresa declaró que quería reanudar la producción durante el fin de semana y la planta volvió a abrir el viernes. El jefe de la planta y otros 14 empleados fueron absueltos de los cargos por negligencia en 2016, lo que provocó indignación entre la población local. En Brasil, la misma empresa fue responsable de otro colapso catastrófico en otro depósito de residuos en Mariana, Brasil, el 5 de noviembre de 2015. La represa en el complejo minero de mineral de hierro se rompió, liberando 43,7 millones de metros cúbicos de relaves tóxicos. El lodo contaminó el río Doce y viajó 425 millas a través de varios cursos de agua. Incluso alcanzó el Océano Atlántico 17 días después del colapso. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Poblados y ciudades a lo largo del río Doce se encontraban en una crisis humanitaria con suministros de agua contaminados. Los pueblos río abajo de Bento Rodríguez y Paracatu de Baixú sufrieron el mayor impacto, con la pérdida de 19 vidas en la inundación. Desafortunadamente, Bento solo es accesible por caminos de tierra sin pavimentar. Una vez cubiertos de lodo, los bomberos no pudieron llegar a la ciudad para rescatar a nadie. La represa pertenecía a una empresa llamada San Marco, que a su vez es propiedad conjunta de Vale y BHP Billiton, la empresa minera australiana. El gobierno presentó cargos por homicidio y daños ambientales contra 21 ejecutivos de San Marco un año después. Las cosas empeoraron cuando un informe filtrado de 2013 indicó problemas estructurales con la represa. Khao Sai Sombun es una nueva provincia en Laos, establecida en diciembre de 2013. Antes de 2013, la zona era un foco de conflictos, ya que el ejército buscaba explotar a la población Hmong indígena por sus recursos. Desde su incorporación, el gobierno y la población nativa no han congeniado. La situación empeoró el 11 de septiembre de 2017, cuando la represa Nam Ao se rompió después de días de fuertes lluvias. La inundación cubrió los campos de cultivo con lodo, destruyendo los cultivos recién sembrados. Algunos espectadores desde un acantilado presenciaron el poder del agua ese día. Podemos asumir que la represa falló solo momentos antes de que el agua fangosa arrasara el río y eventualmente inundara el lugar de trabajo. Una retroexcavadora intenta retroceder para alejarse del peligro, mientras que otros dos conductores tocan la bocina. Pero sus esfuerzos son en vano, ya que el agua rápidamente arrastra sus autos, dejándolos esperar hasta que la inundación disminuya. 2 años después del colapso, 60 familias afectadas por la inundación aún esperaban compensación. Sirdario es una de las 12 regiones que dividen a Uzbekistán. Se encuentra en la orilla izquierda del río Sirdaria y alberga a más de 860,000 personas. El río Sirdaria fluye 1.400 millas desde las montañas de Kirguistán y desemboca en el mar de Aral. La presa del embalse de Sardova retiene agua dentro del embalse, alrededor de 922 millones de metros cúbicos, utilizándola para el riego en las tierras de cultivo y campos de algodón circundantes. Pero cuando la represa falló el 1 de mayo de 2020,
toda esa agua se derramó en los campos, causando una destrucción generalizada hasta la frontera norte de Kazajistán. La cámara se enfoca en el lugar donde la represa de Sardova falló, y vemos el agua corriendo y anegando los campos. Luego, algunos trabajadores de rescate caminan a través del agua pasando por una casa que se ha derrumbado debido a la inundación. En otros lugares, la destrucción es impactante, ya que la mayoría de las casas parecen montones retorcidos de metal. 5 días de tormentas severas provocaron el colapso de una de las paredes y el agua se derramó en los campos de algodón cercanos. Para intentar detener la situación, las autoridades abrieron una compuerta en el canal de Golodonastevsky. La idea era que el agua fluiría hacia una serie de lagos y humedales, pero el agua abrumó el canal y empeoró las inundaciones. Según el Ministerio de Finanzas de Uzbekistán, reparar la represa costará 1.500 billones, algo o un poco más de 400 millones de dólares. San Juan o Sanjay, como lo llaman los lugareños, es un pequeño pueblo en el norte de Vermont, a orillas del río Pasumsik. En 2006, fue nombrado el mejor pueblo pequeño por National Geographic por sus senderos para caminatas y su actitud yanqui positiva. Thomas Nowicki estaba dando su paseo matutino cuando notó que el río lucía más hinchado de lo normal. Decidió filmar el agua cuando apareció un furioso torrente de la nada. Tom mantuvo la cámara grabando, arriesgando sus zapatos mojados en un frío día de Sanjay. Whoa. It's a flood. An ice dam just broke. I just started filming that at the right time, huh? Whoa. Holy smokes. Holy smokes. Oh my goodness. What in the world is this? Holy smokes. I've never seen this before. Oh my gosh. Una enorme ola de hielo y agua viene corriendo por el río y bajo un puente. Al principio no parece tan mal, pero el agua no deja de llegar. El aumento del agua obliga a Tom a dar unos pasos hacia atrás y vemos cuán alto se vuelve la corriente en comparación con el puente. Los enormes bloques de hielo dejan bastante claro lo que sucedió. Una presa de hielo, también conocida como un atasco de hielo, se rompió aguas arriba, liberando toda el agua del río que antes retenía. Cuando las temperaturas aumentan gradualmente, el hielo puede derretirse lentamente, permitiendo que el agua fluya a un ritmo razonable. Pero si las temperaturas se disparan, el deshielo del hielo se acelera y obtienes algo similar a lo que sucedió en Sanjay. Si te gustó este video y quieres ver otro igual, asegúrate de hacer clic en el enlace que está en pantalla. Con eso, gracias a todos por mirar y asegúrense de sintonizar la próxima vez.